Audio 86, buenas noches. Bueno, continuando con el examen de la Ley de Urgente Consideración, conocida como LUC, vamos a hablar ahora de los artículos del Instituto Nacional de Colonización, de la cual no se habla demasiado. O sea, los promotores del referéndum, los Nostradamus del sí, llevaron al referéndum dos artículos, el 357 y el 358 de la LUC, que modificó un régimen de colonización que venía del año 1948. Es decir, que el Instituto de Colonización se crea por una ley extraordinaria, una de las mejores leyes en la historia del Uruguay sin duda, la ley número 11.029, crea el Instituto Nacional de Colonización. Es una extraordinaria ley que permitió crear centenas de colonias en medios rurales y solucionar el problema de vivienda, de producción, de trabajo, etcétera, a miles de familias. Es más, en lo particular, mis padres, mi padre y mis tíos, mis abuelos fueron colonos, o sea que conozco bien el tema. Eso es del año 48. 70 años después, el gobierno actual cree que ese régimen merece alguna modificación. ¿Qué es lo que hace el PIC-CNT con el Frente Amplio? Digo con el Frente Amplio porque recuerden ustedes que el referéndum fue promovido por el PIC-CNT y el Frente Amplio se opuso al referéndum. Uno de los dirigentes más importantes del Frente Amplio dijo que acompañar al referéndum era un suicidio político. ¿Quién dijo eso? El jefe de campaña de la LUC, el señor Valiente, curiosamente. Dijo, es un suicidio político. Pero en esa ambivalencia que tienen, que son de derecha y tienen un discurso de izquierda, yo diría que todo es admisible. Incluso importantes dirigentes que establecieron, no podemos perder tiempo en este referéndum, porque si mañana tenemos un tema importante, ya quemamos la herramienta del referéndum, entonces no lo vamos a poder utilizar más adelante cuando haya un tema importante. Eso decían los dirigentes del Frente Amplio, que en otro audio lo voy a leer. Ahora, cuando unos meses después resuelven subirse al referéndum, el PIC-CNT, que es el que organiza todo, le pide que le sugiera artículos. Dice, bueno, ¿qué artículos quieren poner ustedes, someter al referéndum? Y el Frente Amplio ofrece 16 artículos de los 470 artículos. Es decir, ofrece de los 470 que tiene la LUC, dice yo, a mí me gustaría someter a referéndum estos 16, de los cuales 8 son de seguridad y 8 de distintos temas. Es decir, que de los 135 artículos que están sometidos al referéndum, el Frente Amplio aportó 16. Eso está en la documentación del Frente Amplio. Y aportó 16 luego de convencer a sus principales dirigentes que decían que era un suicidio político, que era un tema que a nadie le interesaba y que mañana iba a haber un tema importante y, como lo dije recién, habían gastado el instituto del referéndum con un tema que a nadie le importaba. Eso dijeron senadores del Frente Amplio. Entonces, después el hermano mayor lo convenció al hermano menor, el PIC-CNT convenció al Frente, y por eso el Frente, que no tenía un discurso, porque en ese momento otra cosa curiosa, el Frente Amplio gobernó 15 años, la coalición lleva a menos de 2. La LUC se aprueba en el primer año de la coalición y lleva un año y poco de ejercicio. Todo ese periodo, el año y poco de ejercicio, fue en medio de la peor crisis sanitaria de la humanidad, porque crisis sanitarias hubo siempre. La peste negra en Europa, la fiebre española, etc. Pero a nivel planetario es la primera. El ébola en África, bueno, podemos nombrar muchas. Pero a nivel planetario es la primera crisis sanitaria mundial. Entonces, este gobierno ha gobernado en medio de la crisis sanitaria. Lleva menos de 2 años de ejercicio. Un año y poco de
de vigencia de la LUC. Entonces el Frente no tenía, en realidad no sabían qué hacer el Frente Amplio. Porque dice, ¿de qué voy a hablar? Porque si hablo de lo mal que es este gobierno, en realidad voy a hablar de mí. Porque este gobierno viene precedido de 15 años míos. Y como no se puede hacer un mal absoluto en un año y medio, buena parte de lo malo que hace este gobierno lo creé yo. O sea, yo Frente Amplio y PIX-NT. Ahí todavía era el Frente Amplio. Hasta ese periodo era el Frente Amplio y el PIX-NT. Entonces el Frente Amplio no tenía demasiado de qué hablar. Claramente está en contra del Partido Nacional, en contra del Partido Colorado, en contra de Cabildo Abierto, en contra del Partido Independiente. Eso lo dicen claramente. Yo diría que... Pero no encontraban algo para decir, bueno, en esto están equivocados. Discutimos el presupuesto. Dese cuenta que la primera rendición de cuentas del gobierno de la coalición fue la rendición de cuentas del presupuesto del gobierno del Frente Amplio. Es decir, en el año 2020, la rendición de cuentas, o sea, el estado de las cuentas públicas, fue sobre un presupuesto del gobierno anterior. La primera rendición de cuentas de este gobierno de coalición es la del año 2021, en base al presupuesto del 2020, que es el presupuesto de este gobierno. Entonces el Frente Amplio no tenía, en el primer año no podía hablar de la rendición de cuentas, porque era rendir cuentas del gobierno de ellos. O sea que si hablaban mal de ellos. Cosa que nunca lo iban a reconocer, aunque lo debían haber hecho. Imputarle grandes catástrofes a este gobierno no tenían. Porque aún el gobierno no estaba en ejercicio prácticamente. Entonces estaba como dijo Séneca. Séneca dijo, para quien no tiene rumbo, no hay viento favorable, o sea, no importa dónde sopla el viento, porque como él lo aplicaba a la navegación de los griegos en aquellos años, que lo único que había, la forma de transporte importante era la navegación. El Frente Amplio era como un barco sin rumbo, hasta que apareció el PIX-NT y les da el tema, que ellos no encontraban, y que cuando el PIX-NT se lo sirvió, dijeron, no, en esto no nos subimos porque es un suicidio político, porque este tema a nadie le interesa. Pero después algunos dirigentes del Frente Amplio, sobre todo del MLN y el Partido Comunista, que son los que dominan dentro del Frente Amplio, dijeron, bueno, acá podemos tener un tema para hablar contra el gobierno, porque si no, ¿qué vamos a decir del gobierno? Entonces esa fue la explicación por los cuales terminaron subiéndose al carro de la LUC. Se cuenta que ellos aprueban casi el 60% de la LUC, la votan. Redactan una cantidad de artículos como el de los precios de los combustibles, lo redactó el Frente Amplio. Ahora no se mete al referéndum, pero viene de la pluma de ellos. Entonces no tenían demasiado argumento. Y no tienen hasta ahora. El argumento de ellos es mentir. Pero ¿cuál es lo importante? Sí, el hecho más importante del referéndum, independientemente de su resultado, el hecho histórico más importante del referéndum es que ese hermano menor que trabajaba para el hermano mayor, que era el Frente Amplio, el mayor, y el hermano menor del PIX-NT, el Frente Amplio entró en una crisis de crecimiento y el PIX-NT siguió creciendo. Tanto creció que puso en la dirigencia del Frente Amplio al presidente del PIX-NT. Es decir, casi todos los legisladores del Frente Amplio vienen del mundo sindical, lo que no está mal. Al contrario, es un mérito. Yo lo apoyo, lo felicito. El tema es que tienen que reconocer que aquellos de que ellos se nutrían, aquel grupo humano del cual ellos se alimentaban, creció tanto que ahora ellos se alimentan del Frente. Esa es la realidad, que lo que uno ve. Entonces el PIX-NT le tiró un salvavidas al Frente. Así, bueno, miren, hablen de esto. Porque si no, no tienen de qué hablar. Porque si hablan de lo mal que es el gobierno, tienen que hablar de ustedes mismos. Porque el gobierno todavía casi que ni inició su gestión. Entonces ahí le dieron algo para poder salir a flote. Y están intentándolo con muchas dificultades. Y es posible que no salgan a flote. Pero
Lo que sirvió fue, para el punto de vista político y de la ciencia política y para el análisis político, ver cómo un movimiento sindical en el Uruguay, porque en otros países ha pasado, termina adueñándose de un partido político. Hoy el PIT-CNT maneja el Frente Amplio. No solamente lo maneja, sino que lo dirige, porque sus legisladores son ex sindicalistas, su presidente es el dirigente histórico del PIT-CNT, el señor Fernando Pereira, y quedaron trabajando en forma conjunta. Incluso la fecha del 8 de marzo, que es una fecha histórica a nivel mundial en reivindicación a lo femenino, a la explotación de la mujer, al patriarcado que yo sostengo que existe en la sociedad. Patriarcado, no me cabe duda que hay un patriarcado. El PIT-CNT se adueñó de esa fecha también. Le quitó el 8 de marzo a las mujeres y lo transformó en un día de protesta sindical. Entonces hoy el PIT-CNT quedó con todo el paquete. Y eso es lo que estamos... En parte es lo que se vota el domingo 27. La continuidad del aumento del poder del PIT-CNT o la estabilidad frente a esa arremetida de algunos partidos políticos. Gracias.